Lléname, Señor, a tus pies estoy. Hazme asimilar tu palabra, oh Dios. Haz penetre en mí tu verdad, Jesús. No permitas que den oscuridad. Quiero comprender para obedecer. Quiero vida y luz. Eres fuente. Amén. Si quiere comprender, hermanos, la palabra de nuestro Dios, pero dice que para después obedecer. Y pues eso, hermanos, el propósito de la palabra de Dios es aprender. Y pues, hermanos, para que también nosotros podamos obedecer. Y estamos en esto, estamos estudiando San Mateo con la ayuda del Señor en el Sermón del Monte. Y hermanos, de verdad que es bueno que pues le pongamos atención a esta parte de las Sagradas Escrituras. Queremos aprender de la palabra de Dios, hermanos, para poder, pues así saber cómo agradarle a nuestro Señor cada día más y más. Y recordemos que este sermón, hermanos, tiene un orden, y pues si usted o venimos, hermanos, al culto con la ayuda del Señor, pues no vamos a perder el hilo, y pues con la ayuda del Señor, así todos los días poder, hermanos, atender la palabra de nuestro Dios. Y vamos a leer, hermanos, San Mateo con la ayuda del Señor, San Mateo capítulo 5, del capítulo 5, 17 al 20. Después de leer esto, hermanos, pido con todo respeto a nuestro hermano José María López, es el siervo del Señor, que ore y pida al Señor de su gracia y de su misericordia sobre mi vida, pero así también sobre cada uno de ustedes, que el Señor obre en nuestros corazones. Y ya sé, bueno, que no es tiempo de petición, pero incluyamos a mi suegra, hermanos. Se ha sentido pues mal, pero está en las manos de Dios. Ella está esperando en Dios y su confianza está en Dios, pero hermanos, les pido que pues nos ayuden a orar por la vida de mi suegra con la ayuda del Señor. Pues vamos a leer, hermanos, San Mateo 5, 17 al 20, que la letra todos juntos dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que hiciere y enseñare será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, el 20, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oramos con nuestro hermano con la ayuda del Señor. Buen Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, Señor, venimos delante de ti, Señor, en la confianza, Dios, de que tú nos escuchas, Dios, Señor, por el sacrificio, Dios, de nuestro Señor Jesucristo, Dios, Señor, y en este momento, Dios, tan importante, Dios, de nuestro culto, Padre, en el cual tu palabra, Dios, Señor, va a ser expuesta, Dios, te pedimos, Señor, que seas, Señor, el que abra nuestro entendimiento, Dios, por medio de tu Espíritu, Dios, Señor, y podamos entender, Señor, tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, Padre eterno, Señor, que podamos estar atentos, Señor, a tu voz, Señor, a tu palabra, Dios, Señor, a lo que Señor, hoy en esta noche vas a mostrarnos, Dios, por medio de la boca de tu siervo, Padre Santo. Señor, pedimos que seas con nosotros, Dios, Señor, que prepares nuestro corazón, que nuestro entendimiento, Dios, esté preparado a escuchar, Señor, tu palabra, Padre eterno, Señor, y podamos, Señor, ciertamente no nada más ser oidores, Dios, de un mensaje, Dios, sino que podamos, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y podamos ser también hacedores, Dios, de tu palabra, Dios, Señor, delante de ti, la vida de tu siervo, Dios, Señor, que te ha placido, Dios, en esta noche, Dios,
ser instrumento, Dios, para impartir tu palabra. Pedimos de tu bendición, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, lo cubra, Dios, Señor, y que seas tú, Señor, el que hable, Padre eterno, Señor. Quita, Señor, en él, Señor, todo pensamiento, Dios, Señor, y sea, Señor, tu presencia, Dios, tu Espíritu, Dios, quien le dé la dirección y las palabras, Padre. Creemos que así lo vas a hacer. Te damos muchas gracias, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Hermanos, decía yo al principio, en el Sermón del Monte tiene un orden. Y pues sabemos que nuestro Dios es un Dios Dios de orden. Y ya vimos cómo en la primera parte está muy claro esta división acerca de las bienaventuranzas. Y ahí vimos, hermanos, las características que debe de tener todo cristiano. Esas características que debe de tener todo cristiano. Y del versículo 10 al 12 vimos, hermanos, también cómo el mundo actúa sobre los cristianos. Y el Señor Jesús dijo, hermanos, que los cristianos no seríamos aceptados, no seríamos admirados por el mundo. Al contrario, hermanos, habría persecución, porque no somos del mundo, dice la palabra de Dios. También vimos del versículo 13 al 16, hermanos, que el Señor habla de la responsabilidad que el cristiano tiene sobre el mundo y de este mundo que lo aborrece. Él dice, hermanos, que los cristianos son llamados a ser ¿qué? Sal y luz del mundo. Ahora vamos a ver el orden, hermanos. Empezamos viendo lo que es el cristiano, la respuesta del mundo hacia los cristianos por ser como son. Y luego vimos la respuesta del mundo, hermanos, la responsabilidad más bien que tienen los cristianos en el mundo a pesar de cómo ellos son. Ahora veremos en el versículo 17, hermanos, una nueva sección. La relación, hermanos, que hay entre la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y la enseñanza del Antiguo Testamento. Ahora, esta parte, hermanos, que vamos a atender no es independiente de lo que ya hemos visto. Hay una conexión entre ellos. Ahora, hermanos, los que escucharon este sermón por primera vez, pues eran judíos. Y recordemos que ellos esperaban que se cumplieran las promesas dadas a los profetas, en donde todos nosotros ya sabemos que ellos esperaban la liberación de su pueblo y que pues volvieran a tener esa gloria que ellos tenían en el Antiguo Testamento como pueblo. Pero hermanos, ahora el Señor Jesús dice que Él es el Mesías enviado. Él dice que de Él se habla en el Antiguo Testamento. Y ahora, hermanos, lo que el Señor dice que, más bien lo que dice que, hermanos, no concuerda pues con lo que el pueblo de Israel estaba esperando. Al leer el Sermón del Monte, mi hermano, no vemos ahí ninguna promesa del Señor que Él promete que libraría al pueblo del poder de Roma. No hay ninguna promesa así. Al contrario, el Señor Jesús empieza a decir que los ciudadanos del reino son pobres en espíritu, que ellos son mansos, que son pacificadores y que serían perseguidos y que para el mundo tendrían que servirle y ser sal y ser luz. Hermanos, uno se pone a pensar, ¿cómo estaría la gente de aquel lugar escuchando este sermón? Porque no era lo que ellos estaban esperando de su rey. No era eso lo que ellos esperaban de su rey ni de su Mesías. No era eso. Y ahora el Señor aclara esto, hermanos, en los textos que leímos. Pero para poder entender esto vamos a ver dos principios. Uno, hermanos, que toda la doctrina de Cristo, todo lo que Cristo enseña, hermanos, está de acuerdo a las Escrituras. Está de acuerdo a las Escrituras. Lo que Cristo enseñaba, y lo tenemos que tener muy en claro, hermanos, porque hoy buscan muchos desacreditar el Antiguo Testamento. Y si uno desacredita el Antiguo Testamento, entonces automáticamente el Nuevo Testamento también estaría desacreditado. Pero lo que Cristo enseñaba no contradecía
O podríamos decir, o era algo contrario al Antiguo Testamento. No, por eso él decía en el 17, no penséis que he venido, dice, para abrogar la ley o los profetas. Y Cristo dijo esto para aquellos hermanos que se quedaban pensando que estaba enseñando algo contrario a la ley, porque no era lo que ellos estaban esperando. Pero Cristo dijo, hermanos, que sus enseñanzas estaban totalmente de acuerdo con el Antiguo Testamento, totalmente de acuerdo. El siguiente punto que veremos, la enseñanza de Cristo, hermanos, estaba en desacuerdo, pero con las enseñanzas de los escribas y de los fariseos. Ahí sí había, hermanos, desacuerdo entre ellos, porque en el 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas en sus enseñanzas estaban en un error. Ahora, hermanos, la vida de Cristo y en sus enseñanzas debemos de tomar en cuenta esto, estaban en acuerdo con el Antiguo Testamento, y que lo que los estaba desacuerdo era con las enseñanzas de los escribas y de los fariseos. Y hermanos, tenemos que entender esto, porque después le va a mostrar el error y Cristo los va a confrontar. Ahora nosotros, hermanos, hoy en día, también así nosotros tenemos que predicar la verdad. Y si es necesario, se debe exponer esos errores que hay, y aún errores doctrinales, y se debe de hacer, hermanos, como dijo San Pablo, con mansedumbre y reverencia. Pero no se debe que dejarlo. Podemos decir que Cristo, hermanos, estaba dando estos versículos que leímos como una introducción de lo que después Él iba a empezar a corregir, hermanos. Y al decir esto como una introducción, hermanos, yo quiero comentarles, que no se vayan a desesperar un poco con esto, porque normalmente cuando uno compra un libro, no gusta a muchos hermanos empezar con la introducción. Luego quieren entrar luego, pero hermanos, tenemos que ver esto primero. ¿A qué se estaba refiriendo Cristo? Y el primer principio del versículo 17 al 18, hermanos, vamos a ver que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo están en perfecto acuerdo con el Antiguo Testamento. No penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. Esta es una declaración en donde dice el Señor a lo que no vino. Y hermanos, y después dice esta otra, no he venido para abrogar, sino a cumplir. Vamos a ver lo primero que dice el Señor cuando expresa esto de que no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. Esta expresión, hermanos, era usada en el Nuevo Testamento, para referirse a las escrituras más bien del Antiguo Testamento. En el Nuevo se usaba para referirse al Antiguo Testamento. Incluso San Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que quisieres que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y ahí nos dice, hermanos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces esta expresión era usada en el Nuevo Testamento para referirse a las escrituras del Antiguo Testamento. En San Mateo 22, 36 al 40 también dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el principio y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La ley y los profetas. Esta declaración de la ley y de los profetas, entonces, hermanos, es una forma de dirigirse a toda la escritura del Antiguo Testamento. Es una forma de dirigirse a toda la escritura del Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús en San Mateo 5:17, cuando leímos, cuando dice la ley y los profetas, Él, hermanos, está agrupando todo del Antiguo Testamento en dos secciones, por así llamarlo. Todo del Antiguo Testamento en dos secciones. Primera sección, el Señor le llama la ley. La ley. Y aquí están, ¿cuántos libros, hermanos? ¿Cuántos libros? No, la ley, 5. Aquí está la ley, y lo agrupan la ley, y aquí están los 5 libros de Moisés, Génesis, luego
Exactamente. Y entonces, hermanos, cuando el Señor dice que Él no vino a abrogar o a abolir, anular la ley, Él está diciendo que no vino a anular los 5 libros y tampoco los profetas, que es todo ya lo demás del Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, en los 5 libros tenemos toda la regulación que Dios dio al pueblo de Israel y que está dividido en 3. Entonces, por eso decía que es como una introducción. Están los 5 libros, pero hermanos, a la vez estos están divididos en tres secciones, por así decirlo, regulación, hermanos, y que ahí tenemos el primero, que es la ley moral. Recuerden, es la ley moral de Dios, que es conocido, hermanos, como los 10 mandamientos, y aquí están todas las demandas morales que Dios ha puesto a todo el hombre. El segundo es las leyes ceremoniales. Leyes ceremoniales en donde Dios regulaba, hermanos, toda ley ceremonial, fiestas, ¿qué podríamos decir? Sacrificios, ritos. Y tercero, leyes civiles, pues que regulaban las leyes de la nación. Israel, hermanos, era un pueblo teocrático, gobernado por Dios. Y el pueblo era gobernado por Dios, hermanos, en todos sus aspectos. Y ahora dice el Señor en el 17, no penséis que he venido para abrogar la ley. O sea, no vine para abrogar la ley moral, no vine para abrogar la ley civil, no vine para abrogar la ley ceremonial, sino al contrario, hermanos, dice, yo vine a cumplirla, a cumplirla. Tampoco vine a abrogar todo lo que los profetas han dicho. Y la palabra, hermanos, abrogar significa esto: invalidar, anular, descartar, echar abajo, derribar. Y lo que el Señor dice, hermanos, no penséis que he venido, entonces no piensen que yo he venido a invalidar o que haya venido a descartar, a echar abajo toda la escritura del Antiguo Testamento. Y Él estaba aclarando esto. Más bien, vine a cumplirlas. Lo que el Señor está diciendo, hermanos, que sus enseñanzas no contradicen en nada el Antiguo Testamento. Y Él más bien vino a cumplir todo lo que fue escrito, hermanos, en la ley y dicho por los profetas. Vino a cumplir todo eso. Ahora vemos esta declaración, hermanos, a lo que Él vino. Aquí podemos ver un contraste entre abrogar y cumplir. Si abrogar decimos que es anular, entonces cumplir, hermanos, es lo mismo que reforzar. El Señor no vino entonces a abrogar, sino a ratificar las escrituras del Antiguo Testamento. Y nosotros sabemos que cuando alguien cumple, pues es llevar a cabo un deber, una orden, un encargo. Lo que el Señor está diciendo, hermanos, no penséis que he venido a invalidar o echar toda la ley abajo, o he venido a suavizar la ley. Porque se da cuenta usted, hermanos, yo creo que lo he escuchado, que muchas veces se piensan que el Dios del Antiguo Testamento era más severo, ¿o no? Y leen, dice, no, el Dios del Antiguo Testamento era severo, Dios era muy severo, menos misericordioso. El Dios del Antiguo Testamento era menos amoroso que el Dios del Nuevo Testamento. Y Cristo nos dice que es el mismo, que es el mismo Dios. Lo que el Señor Jesús está diciendo, no viene a rebajar, no viene a suavizar la ley. No, tampoco piensen que he venido a descartar todo lo que los profetas han dicho, no. Sino que el Señor Jesús vino a cumplir todo lo que se profetizó acerca de Él. Y hermano, y eso es lo que Cristo está diciendo. ¿Cómo podemos decir cómo cumplió la ley ceremonial? Porque Él vino a cumplir la ley ceremonial.
¿Cómo cumplió la ley ceremonial? Pues hermanos, llevando a cabo en su vida, en su muerte, en su resurrección, todas aquellas ceremonias, ritos y sacrificios, hermanos. Por lo cual muchos años los israelitas, pues ya hemos entendido esto, sacrificaban un cordero, machos cabríos para remisión de los pecados, hermanos, por muchos años. Pero esta era una preparación, podríamos decirlo así, para aquel día de la Pascua, cuando el Cordero de Dios sería inmolado, para dar al pueblo, hermanos, una liberación de la esclavitud, pero de esa esclavitud del pecado. Y por eso Juan el Bautista, hermanos, dice esto, cuando dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero. Yo no sé si él sabía o no sabía, hermanos, pero lo que a un cordero le podía pasar en las manos de un israelita. Hermanos, tenía que ir al sacrificio. Y él decía: el cordero, cuando dice Cristo, era el Cordero de Dios. Él también sería inmolado el día de la Pascua. Entonces nos damos cuenta que el Señor Jesús no vino a echar abajo esas ceremonias, hermanos, Él vino a cumplirlas. Y Hebreo nos dice que Él cumplió, ¿cómo, hermanos? ¿A medias? No, lo cumplió a la perfección. Ahora los cristianos no están obligados a esa ley ceremonial. Pero hermanos, ¿por qué? Porque Cristo las cumplió. Él no la anuló, Él la cumplió. Y al cumplirla, podríamos decir que entonces la anuló. Pero en un principio no la anuló, Él la cumplió. Y es por eso que ya no tenemos que sacrificar corderos. Y ahí en Hebreos, hermanos, cuando hemos leído Hebreos desde el 10, 11 al 14, cuando nos habla sobre esto de que todo sacerdote que se presentaba cada día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero dice, refiriéndose a Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio y para siempre, y que está sentado a la diestra de Dios. Y en el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. ¿Cuántas ofrendas? Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y hermanos, no profundizaremos en esto, porque esto ya lo hemos estudiado ampliamente en la escuela dominical, en donde veíamos que ya no necesita un sacerdote, porque ya no hay ofrendas que presentar. Pues recordarán que ellos, los sacerdotes, hermanos, eran encargados de llevar esas ofrendas, de sacrificar esos corderos por el pueblo. Y sabemos que Cristo ya hizo, Él ese sacrificio, es único, perfecto, efectivo, y que no hay ofrenda que presentar, y que ya no hay sacerdotes. Y recordarán, hermanos, pues que nos decían también que los sacerdotes no eran eternos. Cuando en Hebreos 7:23 dice: y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Un sacerdocio, esta palabra se traduce también intransferible. Y el sacerdocio de Cristo, hermanos, no se transfiere. Ahora, ese con respecto a la ley, hermanos, a la ley que ya vimos, ahora la ley civil. La ley civil, el Señor como israelita, hermanos, cumplió realmente a la perfección. Ahora la ley no tiene que ver con nosotros en un sentido como la nación judía. No, la iglesia de Cristo está compuesta, hermanos, nos dice ahí en Apocalipsis 7:9, de que está compuesta de todas gentes, linajes y pueblos y lenguas. Ahora todos los cristianos estamos llamados a respetar y a obedecer las leyes civiles, pero las leyes que rigen nuestra nación, en las que a nosotros nos ha tocado vivir. La ley civil, la ley moral. La ley moral, hermanos, el Señor Jesús cumplió esta ley obedeciéndola perfectamente. Y Él nunca violó, hermanos, ningún mandamiento. Ningún mandamiento Él violó. Él tuvo una obediencia perfecta, es la que Él tuvo. Y en Hebreos 7:26 nos dice esto: porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cumplió la ley moral? Sí, a la perfección. Y el Señor Jesús guardó la ley, hermanos, lo hizo de una forma perfecta. Y Él estuvo dispuesto a llevar sobre sí el castigo que esta ley, hermanos, ponía sobre aquellos que no la cumplían. Él llevó ese castigo. Cristo cumplió la ley moral, sufrió el castigo que imponía, hermanos, a sus transgresores para que nosotros ahora podíamos estar libres de toda condenación. Y el apóstol San Pablo lo dice, hermanos, ahí en Romanos 8:1. Si usted puede dar lectura a Romanos 8:1, que dice la palabra de Dios. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. El Señor Jesús, hermanos, al leer esto, sufrió el castigo de la ley en nuestro lugar. Y Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo murió en la cruz. ¿Por qué? Porque esa era la paga, hermanos, para todos aquellos que violaran la ley. ¿Y Cristo la violó? No. Pero pagó por nosotros. Porque Ezequiel 18:20, parte de Ezequiel, dice: el alma que pecare. ¿Y cambiaría esta realidad? No, el alma que pecare, esa morirá. Y sabemos que Cristo, hermanos, no pecó, pero Él estaba en la cruz muriendo por aquellos por el cual Él vino a salvar. Y que muchos hoy en día, hermanos, lo toman realmente en poco. Y por esto podemos ver que el Señor Jesús no desechó la ley, Él cumplió la ley moral. Hermanos, y Él al cumplir esta ley moral, Él la escribió en nuestro corazón. Digo nuestro porque lo escribió en aquellos corazones que Él ha salvado, y Él da poder y la capacidad, hermanos, para cumplirlas. Se está, hermanos, en el nuevo pacto se prometen bendiciones en lo cual nosotros estamos disfrutando. En Ezequiel 36, 25 al 27 voy a dar lectura que dice: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y eso es lo que estamos viendo, lo que les digo, hermanos, cuando Él escribió esa ley moral en nuestros corazones. Dice: y haré que andéis en mis mandamientos y que guardaréis mis derechos, o sea, las leyes, y los pongáis por obra. Cuando dice guardaréis mis derechos, hermanos, está refiriendo a las leyes, se refiere a la ley moral, la que representa el carácter santo de Dios. Y esto quiero que lo tomen en cuenta, porque ahorita vamos a ver esto, hermanos. La ley moral que representa el carácter santo de Dios, esta ley moral, hermanos, está escrito solo en el corazón de los que son salvados, por medio, hermanos, del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, esta ley moral es muy importante. Y hermanos, ahí en 1 Corintios 7, 19 dice: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. Dice, refiriéndose, hermanos, entonces esto a la ley ceremonial. Pero cuando nos dice sino a la observancia de los mandamientos de Dios, esta ley moral es muy importante, hermanos. ¿Se da cuenta entonces, hermanos, cuánto realmente podemos aprender de estos versículos? Solo de la ley. Por eso es que dicen: no penséis que he venido para abrogar la ley, y eso es importante, y a los profetas, no he venido para abrogarla, sino a cumplirla. Ahora, en relación, hermanos, a los profetas, el Señor Jesús no vino a hacer a un lado las demandas proféticas, que diga: no interesa lo que los profetas dijeron. No, al contrario, reforzó lo que los profetas decían. Que cuando usted puede leer y lee el Nuevo Testamento,
él cita, incluso hermanos, Isaías 7:6 dice, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. No está echando abajo lo que los profetas dijeron. No rebajó, que dijo, bueno, es que no rebajó lo que los profetas hablaron. Al contrario, lo reforzó. Y así cumplió, hermanos, las palabras de los profetas. Y de verdad hay muchos más versículos que por el tiempo no lo veremos, pero hermanos, que el Señor Jesús citaba. Entonces Él cumplió la profecía de los profetas acerca de lo que se había dicho de Él. Desde su nacimiento hasta su muerte. Hermanos, yo puedo preguntarle, ¿hay casualidad? ¿Hay casualidad? Porque muchos sí toman, es casualidad que se cumplieran las profecías del Antiguo Testamento. Hermanos, si usted se pone a pensar tan solo en el Salmo 22, se predecía su muerte 1000 años antes. El rey David escribía cómo sería la crucifixión de Cristo en este salmo. Y hermanos, yo digo que lo interesante es que en esa época, de David, la crucifixión no se conocía como un medio de tortura. No se conocía. Y hermanos, eso lo metieron los romanos siglos después. Ahora, hermanos, esto que estamos viendo, ¿qué tiene que ver con nosotros? Miren, debemos entender esto para así guardarnos de dos extremos. Pareciera esta introducción, hermanos, como algo cansado, tedioso, pero hermanos, debemos entender esto para guardarnos de dos extremos. Uno, del antinomianismo y el legalismo. ¿Por qué, hermanos? Porque el legalismo no busca obedecer a Dios ni honrar a Cristo, sino obedecer reglas que carecen de cualquier relación personal. Y podemos verlo aún en las Escrituras, no entraremos mucho en esto, pero es para guardarnos de estos dos extremos, del legalismo y del antinomianismo. Es guardarnos de esto. ¿Se da cuenta cuando hablaban de los que no se pueden comer carnes, que si se come carne, que si no, y esto, hermanos? Y pasa en nuestro día. Yo puedo decirle, hermano, no, pues si usted quiere ser vegetariano, pues hágalo, está bien. Pero no lo haga por un problema religioso, porque esto es el otro extremo. El antinomianismo, hermanos, proviene de dos palabras griegas. Anti, que significa contra, y nomos, que significa ley. Entonces significa contra ley. Teológicamente, hermanos, el antinomianismo es la creencia de que no hay leyes morales, de que para ellos no existen leyes morales que Dios espere que obedezcan los cristianos. O sea, los 10 mandamientos. ¿Por qué? No, pues yo vivo por gracia y estoy en tiempo de gracia. A mí la ley, ya Cristo la cumplió y no, la ley moral para mí no sirve. Por eso es que tenemos que entender esto, hermanos. No puede ser que la ley moral desaparezca. ¿Por qué? Porque esa ley es un reflejo, esa ley moral es un reflejo del carácter santo de Dios. Y Cristo no murió para quitar esa ley. Él no murió para quitar esa ley moral, sino más bien para capacitar a los suyos, a usted, a mí, y que podamos obedecerla con gozo. Y aquí es donde déjeme decirle algo, hermanos, y que usted pueda reflexionar realmente. Si para usted el mandamiento de Dios es cansado, difícil, el mandamiento de Dios son tedioso, aburrido, déjeme decirle que no conoce a Dios. No conoce a Dios tomando en cuenta lo que dice primera de Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guarde sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice, no son para ti como son. Porque dice, no son gravosos. Y para ver más, hermanos, primera de San Juan 2, 3 y 4 dice, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido. ¿Y cuántos de aquí han conocido a Dios? ¿Y no guarda sus mandamientos?
Y dice él, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Entonces, hermanos, digan lo que digan, la Biblia dice que los 10 mandamientos son la norma de santidad que Dios ha dado, y así será, hermanos, hasta que el Señor venga. Es cierto que el cristiano lucha contra el pecado, pero su gozo, hermanos, es obedecer la voluntad de Dios. Él ve su pecado como una carga, pero no los mandamientos de Dios. El pecado es que es una carga, los mandamientos de Dios no. Y déjeme decirle otra cosa, si para ti no es un gozo escuchar la palabra de Dios, si para ti no es un gozo escuchar la palabra de Dios, para ti es aburrido, es tedioso escuchar la palabra de Dios, te aburre cantar, no te gusta orar, te cansa, pues tristemente no conoces a Dios. Aún así tengas muchos años, aún así tengas 20, 30 años, no conoces a Dios. La ley de Dios no ha sido escrita en tu corazón. No ha sido escrita en tu corazón. Porque para un verdadero creyente, hermanos, déjeme decirle que para un verdadero creyente no es una tortura entender su palabra. No puede ser una tortura entender la palabra de Dios. Ni es gravoso. Incluso usted mismo puede examinar, apartar un día para Dios, hermano, para nuestro Dios, ¿es gravoso? Los mandamientos de Dios, hermanos, entonces, si no están en su corazón, entonces serán gravosos. ¿Por qué? Pues porque no han sido escritos en su corazón. De verdad que esto tiene que llevarnos a reflexionar. Imagínense que yo, no sé, o en el trabajo, los que son casados le digan, ¿sabes qué? Hoy no, hoy no vas a trabajar, hoy te doy tu día para que vayas con tu esposa y dedícale a tu esposa todo el día. Hoy vete con tu esposa. Uno como esposo que dirá, no, con mi esposa. Todo el día con ella. No, mejor me quedo a trabajar. Hermanos, por eso es que digo que esto nos debe llevar a reflexionar, apartar un día para el Señor y decir, Señor, esto es para ti, atender a tu palabra, esa ley moral que has escrito en mi corazón, la amo. Por eso el salmista amaba y se deleitaba en la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Pues porque ahí la palabra de Dios en su corazón estaba. ¿Era gravoso? ¿Y para cuántos es gravoso, hermanos? ¿Para cuántos es gravoso? Pero hay una buena noticia, que alguien fue obediente a la ley y alguien pagó, y un pago perfecto, único, con su muerte, y es aplicada en todo aquel que acude en él en arrepentimiento. Hermanos, de verdad, es una introducción hacia lo que va el Señor a hablar después, pero que esto nos lleve a examinar y nos lleve a pensar. La ley moral de Dios está escrito en mi corazón. Sí está escrito en mi corazón su palabra. Y examinarme cómo estoy delante de Dios. Señor, nosotros apartamos, digamos, el domingo. ¿A qué lo dedicamos? ¿De verdad lo dedicamos al Señor? No, es que es bien aburrido. Más si va a dirigir tal hermano, más si va a predicar fulano de tal. Qué tedioso. Qué cansado. La ley moral de Dios está escrito en nuestro corazón. La amamos. Es el reflejo, hermanos, del carácter santo de nuestro Dios. Los invito a estar de pie. Vamos a orar y decirle al Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame. Y si usted no ha venido a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene? Y Dios, hermanos, va a inscribir esa ley moral en su corazón y verá que no serán gravosos llevarlo a cabo. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos misericordia, Padre. Podemos ver, Señor, a lo que Cristo vino, pero podemos ver también nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús,
amar tu palabra, Señor, buscar la santidad, la pureza, Señor. El venir, Señor, y reunirnos con nuestros hermanos y poder alabar y bendecir tu nombre como un mismo cuerpo, exaltar al que todo lo puede. Estar en perfecta comunión contigo, deleitarnos al cantar, al orar, al escuchar tu palabra y decir cuán hermosos son tus palabras, Señor. Perdónanos, Padre, si en algún momento, Señor, hemos sentido aburrimiento, nos ha sido tedioso tu palabra, cansado. Perdónanos, Señor, pero no es nuestro estilo de vida. Aquí está tu pueblo que ha venido, Señor, que no es su estilo de vida, Padre. Ahora su estilo de vida, Señor, es otra. Ama tu palabra, ama tu ley, Señor, y se deleita. Y cada que se ve, Señor, no es una carga, sino el pecado que ve en su vida. Esa es la carga. Pero tu ley, Señor, tu palabra, no es gravoso, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Señor, porque por medio de esa ley moral vemos tu carácter santo y puro, y nosotros nos vemos, Señor eterno, cuán faltos somos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a conducirnos así, Padre. Ayúdalo, Padre eterno. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, Señor. Y sé tú con nosotros, Padre Santo. Guarda la vida de cada uno de tus hijos para mantenernos firmes, Señor, en esta carrera, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, Padre, te lo suplico. Por favor, eterno Dios, en tus manos está tu iglesia, Señor. Vamos a salir, vamos a ir a casa. Llévanos con bendición, Padre, y que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en libertad de darle gracias a Dios, hermanos, así como de salir. El día de mañana hay culto, el jueves, viernes, con la ayuda del Señor. Pueden despedirse uno de los otros. Dios les bendiga. Dios sea con cada uno de ustedes.